Este es el 8º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Educación de las artes plásticas como alternativa pedagógica en los niños con TDA, dislexia, disgrafía y discalculia, a cargo de Andrea Giovanni Ardila. Buenos días a todos los asistentes al 8º Simposio de Educación Artística. Mi nombre es Andrea Giovanni Ardila Marín, estudiante de la licenciatura en Educación Artística en la Universidad del Tolima, del IDEAD. Actualmente cursando 7º semestre, desarrollando mi práctica en la institución educativa José Antonio Ricaurte, al sur de la ciudad de Ibagué, en los grados 3º y grados 9º. Desde la primera infancia se comienza a desarrollar las competencias de lectura y escritura, además de las matemáticas, que son materias esenciales para desenvolverse en el mundo y construir conocimiento social. Sin embargo, algunos presentan dificultades significativas en estas áreas, lo que puede afectar no solo su rendimiento escolar, sino también su bienestar emocional y social, donde se pueden causar problemas como la ansiedad, la depresión o conductas problemáticas de comportamiento. El uso de las artes plásticas resulta útil para niños con trastornos de déficit de atención, TDA, ya que fomentan su creatividad, motricidad, la memoria, habilidades sociales, aprovechando sus fortalezas en estas áreas. Dentro del trastorno por déficit de atención, la mayoría de las grafías han sido confundidas con otros diagnósticos y con situaciones de comportamiento en los estudiantes por desconocimientos sobre el tema. Y hay que tener en cuenta que nuestro sistema educativo se basa en gran parte en la lectura y la escritura y da mucha importancia a la matemática. Por lo tanto, quienes tienen alguna de estas dificultades no solo se atrasan en sus estudios, sino que sienten una gran frustración y como consecuencia la baja autoestima, la desmotivación, el bajo rendimiento escolar y en muchos de estos casos la deserción escolar. Como docente en formación en el área de la educación artística y en mis prácticas pedagógicas, he notado que no se cuenta con la debida formación en cuanto a la educación inclusiva y diversa, donde las necesidades educativas especiales se convierten en barreras, cuando realmente es el mismo entorno quien crea este límite, y hay que tener claridad que no todos tenemos las mismas formas de aprendizaje. El fomentar las actividades artísticas y pictográficas permiten desarrollar ciertas habilidades y destrezas en los niños, transformando las prácticas educativas en un espacio de enseñanza-aprendizaje, haciendo posible la materialización de las ideas a la par del desarrollo de la cognición, la imaginación, socialización, la sensibilización, creatividad y la motivación. Como elementos teóricos, buscamos reflexionar acerca de cómo un problema que puede ser tan común en nuestra sociedad como el hecho de no leer o escribir correctamente, o no llegar a desarrollar una operación matemática simple, puede afectar en gran manera a los niños, causando rechazo y burla por parte de sus compañeros, el aislamiento, el estado depresivo y la ansiedad, los cuales pueden llegar hasta la edad adulta, perjudicando su vida social, laboral y familiar. Y es algo que se pudo haber tratado desde la niñez. La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones ya han venido haciendo, sino crear hombres creativos, inventores,
investigativos, descubridores. Y la segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que les ofrece. Esta es una de las teorías de Piaget en uno de sus textos, el cual fue publicado en 1980, donde habla acerca de esta teoría. Específicamente en el área de artística puede usarse esta de manera transversal con otras materias de la malla curricular de las instituciones educativas. Esta puede ser una herramienta de gran importancia en el tratamiento de trastornos del déficit de atención TDA, por lo que podemos insinuar de alguna manera que no son los niños los que fracasan en los colegios, sino de cierta forma son los colegios que al adaptarse a este tipo de aprendizaje y pedagogía regido por la sociedad no han permitido desarrollar de alguna manera herramientas para tratar estas dificultades de aprendizaje. En cuanto a los elementos teóricos y metodológicos, Muñoz Hernández y Quijano Homs en el 2019, en su trabajo de estrategia pedagógica para atender los trastornos de atención dispersa en la escuela primaria rural, desarrollado en la ciudad, en el municipio de Fresno, Tolima, señalan cómo la atención dispersa afecta a los estudiantes y su rendimiento académico, además de no seguir haciendo de la escuela un espacio para repetir los mismos temas y el aprendizaje memorístico, sino por el contrario, hacer de la institución educativa un lugar para desarrollar la creatividad, fortalecer las capacidades educativas, afectivas, sociales y acorde a sus capacidades, por lo que se puede evitar de alguna forma la deserción escolar. Molina González y Jaramillo Crespo, estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, realizaron su investigación sobre las artes plásticas como estrategia pedagógica para estimular la motivación de los niños de grado primero de la institución educativa Alfredo Cook Arango hacia el aprendizaje. Esto es en la ciudad de Medellín, donde hacen alusión a la importancia de la etapa infantil y lo fundamental en su desarrollo. Esta es una de las formas como se trabaja el yo interior del niño, manifestándose luego en un yo creador que se ve reflejado en sus trabajos y en sus acciones. Citando a Vygotsky, en las artes permite comunicar al exterior su particular visión del entorno, sus propias vivencias, el cómo perciben el entorno y de la necesidad de compartir su estado emocional con los otros. Las artes permiten autoconocerse, descubrirse a sí mismo y encontrar alternativas para dar solución a aquellas dificultades que puedan presentarse, mejorando la autoestima, y eso se ve reflejado en las actividades académicas. Sánchez Aquino, en su investigación presentada en la Universidad Mexicana sobre la teoría de las inteligencias múltiples en la educación, basa su propuesta en Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples y la teoría en la práctica, donde se demuestra que a través de diferentes investigaciones hechas por Gardner, en las que se puede demostrar que todas las personas poseemos diferentes inteligencias y por ello tendemos a aprender, comprender y memorizar de manera diferente. El proyecto pedagógico de aula, también retomando el libro de Gutiérrez, publicado en el 2009, los proyectos pedagógicos de aula son una excelente opción pedagógica y didáctica para el replanteamiento del saber escolar a nivel de enseñanza y aprendizaje. Esto permite que el maestro sistematice las técnicas, los métodos y la fundamentación teórico-pedagógica con el fin de cualificar la labor docente. Facilitan la imprescindible consideración del alumno como el centro sobre el cual se debe girar todo el entorno de la enseñanza y el aprendizaje.
es bueno tener claros los conceptos sobre los cuales se trata mi investigación. En este caso, en específico sobre la dislexia, que es el trastorno específico estable y parcial del proceso de lectura, que se manifiesta en la insuficiencia para asimilar los símbolos gráficos del lenguaje y las grafías, como el trastorno específico y parcial del proceso de escritura, que se manifiesta en la insuficiencia para asimilar y utilizar los símbolos gráficos del lenguaje, al afectarse la identificación, reproducción e interpretación de los signos gráficos. Las personas con estilo disléxico de aprender piensan predominantemente con imágenes, no con palabras, y es por eso que tienen dificultad para aprender a trabajar con símbolos como letras o números. La disgrafía, asimismo, corresponde al conjunto de trastornos de aprendizaje del lenguaje que afecta sobre todo al lenguaje escrito. Establece que se puede producir por un funcionamiento neurológico anormal o diferente. Podemos definir la disgrafía como la deficiencia de la escritura de las palabras en aquellos sujetos que, a pesar de haber tenido un buen nivel de aprendimiento, no logran escribir las letras de una manera legible. Este tipo de problemática puede hacerse evidente en niños que han superado los 7 años de edad. La discalculia o la dificultad de aprendizaje de las matemáticas es la dificultad específica de comprender y analizar los cálculos, que es equivalente a la dislexia, solo que en lugar de tratarse de problemas para expresarse en el lenguaje, se trata de la dificultad para comprender o realizar cálculos matemáticos. Es la incapacidad que presenta una persona para comprender, analizar y resolver problemas matemáticos en la resolución de operaciones y de cálculos sin que exista ningún trastorno en los órganos o en los sentidos. El déficit de atención es la dificultad, una alteración específica en la función atencional y a la vez perturba otras funciones generando la desorganización de ellas. El déficit atencional tiene que ver con la dificultad de enfocar o mantener la atención y de organizarse. Un niño o una persona con déficit de atención exhibe características tales como el no mantener la atención por un tiempo determinado, pues dependiendo la edad, no controla sus impulsos, se distrae con facilidad, pierde constantemente sus elementos de trabajo o prendas de vestir, no presenta las tareas porque se le ha olvidado hacerlas o quizás porque dejó el cuaderno en el salón de clase, no culmina las tareas escolares, habla en exceso, se aísla del resto del grupo, es introvertido, apático, presenta dificultades para seguir instrucciones, realiza las tareas de una manera desorganizada, cambia de actividad sin haber culminado, responde aceleradamente sin haber culminado las anteriores. Una persona que padezca déficit de atención se puede llevar a cabo con ellos ejercicios que fortalezcan la atención, como juegos de laberintos, sopas de letras, ejercicios con figuras de fondo o de secuencias. Hallazgos y discusión. Durante el tiempo que llevo en mis prácticas puedo hallar o puedo entrar en discusión acerca de si cuentan los docentes de la institución, en este caso la José Antonio Ricaurte, con la capacidad y sobre todo en este tema, o sea, la dislexia, la disgrafía, la discalculia o el trastorno de déficit de atención, si cuentan con las herramientas necesarias para tratar este tipo de estudiantes desde el inicio de su vida escolar.
o si pueden ser las artes plásticas una valiosa forma de desarrollar estrategias de aprendizaje que poco a poco vayan mejorando la lectoescritura y las matemáticas en los estudiantes. Como conclusiones les puedo compartir la importancia de la práctica de las artes plásticas en las aulas, ya que permite no solo el desarrollo como actividad pedagógica, sino que aportan al estudiante como un ser social. El área de artística permite ser una valiosa herramienta de apoyo en el aprendizaje. En este caso, la lectoescritura y las matemáticas para niños en básica primaria de la institución José Antonio Ricaurte con dificultades de aprendizaje, específicamente en dislexia, disgrafía o discalculia. Las plásticas también permiten la estimulación visual y espacial, la coordinación ojo-objeto es primordial para la escritura y la lectura, además de reducir los estados de ansiedad asociados a las dificultades del aprendizaje. La educación artística en las aulas, usada de manera directa o de manera transversal, puede ayudar a la mejora de la motricidad fina, a desarrollar la expresión no verbal, el uso de formas, secuencias, patrones, el pensamiento lógico, favoreciendo el aprendizaje de los conceptos matemáticos básicos. Uno de los beneficios que conlleva la aplicación de proyectos artísticos durante la infancia es el fomento precisamente de la autoestima, de la confianza, la creatividad, la sensibilidad y crea un ambiente inclusivo y participativo, disminuyendo la deserción y el bajo nivel escolar. Esta es mi ponencia acerca de las deficiencias en el aprendizaje en niños de grados terceros de la institución educativa José Antonio Ricaurte. Agradezco a la Corporación IMA, a todo su equipo de trabajo, por el espacio permitido para la participación en la 8ª versión del Simposio de Educación Artística y a todos los asistentes y participantes en el evento durante el transcurso de estas presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en el 8º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Desarrollo de las competencias socioemocionales a través de la expresión corporal en niños y adolescentes de la Escuela Rural Palermo, a cargo de Aurora Martínez y los magíster Gigliola Pardo e Iván Peñaranda. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Aurora Martínez, soy estudiante de la licenciatura en Educación Artística de la Universidad del Atlántico. El día de hoy me acompaña la profesora Gigliola Pardo y el profesor Iván Peñaranda. Juntos venimos a socializarle el proyecto en curso de desarrollo de las competencias socioemocionales a través de la expresión corporal en niños y adolescentes de la Escuela Rural Palermo. En resumen, este proyecto de investigación se lleva a cabo en la isla Salamanca, ubicada en el departamento de Magdalena. Es una población de escasos recursos y que su medio de subsistencia es la pesca y la agricultura. Esta isla pues posee una institución educativa la cual está conformada por 15 estudiantes y una docente que imparte las materias básicas de la educación. La finalidad de este proyecto es fortalecer las competencias socioemocionales a través de la expresión corporal para que pues los niños de esta institución puedan tener una educación artística holística, en la que pues puedan experimentar, explorar los otros lenguajes artísticos. Además de esto, el presente proyecto tiene un enfoque cualitativo desde el paradigma sociocrítico, una metodología investigación-participación y con corte descriptivo. Los resultados preliminares que pues, arroja este proceso de investigación en curso es fortalecer las competencias socioemocionales a través de la expresión corporal. Vamos a beneficiar al estudiante para que éste de alguna manera pueda
conocerse a sí mismo, a los demás, y que estas competencias les sirvan para, de alguna manera, desarrollar o desarrollarse en un contexto o en su contexto de manera propicia. Al nosotros acercarnos a la institución educativa, podemos notar muchísimas problemáticas, las cuales está la ausencia de los recursos educativos, otra fue la ausencia de infraestructuras para espacios deportivos y culturales, ya que los entes gubernamentales han tenido como en el olvido esta institución educativa. Se pudo notar también el desconocimiento de las competencias de la educación artística. También pudimos notar, y creo que fue muy notorio, la predominancia del dibujo, ni siquiera de las artes plásticas, sino en el dibujo, ya que pues realizaban dibujos repetitivos. Y por último, encontramos la ausencia de un desarrollo de las competencias socioemocionales. Estas problemáticas de alguna manera nos llevaron a realizarnos una pregunta problema, y es cómo fortalecer las competencias socioemocionales a través de la expresión corporal en niños y adolescentes de la escuela. En justificación, antes de seguir, me gustaría hablarles un poco de la justificación, y para eso nos basamos en dos preguntas: ¿por qué es importante abordar el problema y por qué se abordó y cuál es su utilidad? En primer lugar, ¿por qué es importante abordar el problema? Porque es necesario poner en práctica la nueva educación artística, o sea, es decir, la educación artística integral, en la que da la oportunidad de que los estudiantes puedan explorar desde los diferentes lenguajes artísticos. También nace la necesidad de generar experiencias transformadoras en la educación rural, es decir, ya no verla desde una educación mano de obra, sino una educación en la que los estudiantes puedan de alguna manera desarrollar las otras expresiones, y sobre todo en esas competencias socioemocionales que son muy importantes en nuestras relaciones interpersonales. Por último, desde la educación artística se pueden dar alternativas que beneficien a los estudiantes del sector rural en el manejo de sus emociones, fomentando ese bienestar personal y social, y también esa construcción de personalidad e identidad. ¿Por qué se abordó y cuál es su utilidad? Porque pues estas competencias socioemocionales fomentan la empatía y la resolución de conflictos en estos contextos rurales donde las relaciones interpersonales son fundamentales. Y por último, el autoconocimiento posibilita aplicar de alguna manera los instrumentos para enfrentar las situaciones personales y sociales que los estudiantes puedan enfrentar. A continuación, los dejo con el profesor Iván Peñaranda del objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico y algunos componentes de la investigación en curso. Muy buenas, mi nombre es Iván Peñaranda y voy a hablarles sobre los objetivos. Vamos a iniciar con el objetivo general, que es fortalecer las competencias socioemocionales en los estudiantes de la institución educativa Palermo a través de la expresión corporal. Para ello tenemos los objetivos específicos, que van a ser diagnosticar el estado de relaciones interpersonales que se evidenciaron en los estudiantes de la institución educativa Palermo. También formular las actividades relacionadas con la expresión corporal para fortalecer las relaciones interpersonales de los estudiantes de la institución educativa Palermo. Desarrollar actividades de expresión corporal que permitan mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes de la institución educativa Palermo. Y por último, evaluar los resultados alcanzados con la realización de las actividades propuestas. Para esta investigación en curso tenemos los antecedentes. Partimos de un antecedente internacional, que es la educación emocional a través de la expresión corporal, de Valladolid, España, 2019. Este trabajo es un trabajo de grado que aborda la educación emocional en las aulas infantiles a través de la expresión corporal, con la finalidad de defender su importancia. Asimismo, se puede también evidenciar que las emociones y sentimientos no están aisladas en la educación, es decir, que es una competencia que se debe trabajar para crear niños sensibles y que puedan tener una vida integral. En el nacional tenemos el fortalecimiento del componente de la autonomía emocional, de las competencias socioemocionales a partir del juego simbólico y la expresión corporal en niños de 6 a 8 años. 2020, en el Colegio Alemania Unificada,
Esta investigación está dirigida a niños de 6 a 8 años de edad del Colegio Alemania Unificada, IED, la cual fundamenta la problemática asociada al fortalecimiento de componentes de autonomía emocional, de las competencias socioemocionales en un modelo de adaptación propia. Asimismo, se analizan antecedentes internacionales, nacionales, locales, para comprender la relación teórica y complementaria al desarrollo cognitivo, social, cultural, comunicativo, afectivo y académico. Esto permitió que se realizara un análisis de la afectividad de la expresión corporal como intervención pedagógica para el desarrollo de las competencias socioemocionales. Por otro lado, tenemos otra regional que es la expresión artística como estrategia para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de las niñas y niños en condición de vulnerabilidad de la comunidad del dique de la ciudad de Villavicencio. Es un trabajo de grado del 2022. Este trabajo busca fortalecer las relaciones interpersonales en niños y niñas a través del uso de las expresiones artísticas, lo cual posibilita el desarrollo de las destrezas para el aprendizaje y las diferentes habilidades que cada uno posee. También permite que el niño tenga una participación más activa, aumentando su experiencia intelectual y sensorial, hecho que modele y equilibra su comportamiento para una mejor relación con otros y prevenir futuros conflictos. Pasaríamos al marco teórico. En el marco teórico tenemos se ha dividido en tres pilares, básicamente. El primero tiene que ver con las orientaciones curriculares para la educación artística y cultural en la educación básica y media 2022. En este trabajo, en las orientaciones curriculares, lo que hacemos es centrarnos un poco en el segmento que habla de las competencias socioemocionales, teniendo en cuenta cómo desde la educación artística nosotros podemos también aportar a esas competencias socioemocionales, entendida como esas conductas y habilidades que tienen que ver con la manera como el sujeto de nación emplea sus emociones de manera asertiva en el contexto en que se encuentra. Ahora bien, la educación artística se enfoca en el desarrollo de las competencias porque entiende el arte como una mediación para la promoción de la conducta social que integra la práctica de valores y la actitud positiva en sociedad, como la solidaridad, trabajo en equipo, colaboración y participación a través de las artes. Es aquí como desde la educación artística se busca generar una línea transversal que se una a esta competencia socioemocional y como desde la educación artística lo podemos hacer. Por el otro lado tenemos a Lepierre. Él creó la psicomotricidad relacional, es una relación entre mente y cuerpo, con ese énfasis en la relacionalidad del individuo con su entorno y las otras personas. Esta contribución ha sido muy esencial para poder entender cómo el movimiento corporal y la conciencia de nuestro propio cuerpo están íntimamente conectados con nuestra identificación tanto personal como emocional. Por ello, creemos que la expresión corporal es esencial debido a que los niños a temprana edad presentan un desarrollo cognitivo y motriz. Y cerramos con Marta Chinca. Pues ella creó y generó todo un método de trabajo, un sistema de expresión corporal basado en la rítmica de Del Cross y el sistema de Rudolf Laban. Y a partir de ello, ella recoge todos estos elementos y genera unas estructuras, por así decirlo, y cogemos de ella dos elementos esenciales, que son las bases físicas y las bases expresivas. En las bases físicas, ella trabaja lo que son las competencias y lo anidamos a las competencias de la educación artística y cómo dentro de lo que ella describe de estas bases físicas, ese reconocimiento propio del cuerpo, desde la estructura corporal y demás, desde la educación artística, cómo apuntamos a ello. Y obviamente no solamente es el reconocimiento del cuerpo, sino cómo expresamos con él y por eso trabajamos en las bases expresivas. Entonces, cómo esas competencias que va más hacia las competencias socioemocionales, trabajando un poco el sentir de estos niños y niñas en esta población y cómo a partir de estos ejercicios de reconocimiento corporal, ellos pueden expresar y comunicar lo que, pues, obviamente están a su alrededor y su entorno, emociones, sentimientos, y es lo que buscamos con eso.
Buenas, teniendo en cuenta lo que mencionaban mis compañeros eh, anteriormente sobre la investigación, en cuanto al diseño metodológico, es una investigación acción participativa con un enfoque cualitativo, debido a que nos preocupamos por comprender de qué manera se desarrollan las competencias socioemocionales en los niños de la institución de Palermo a través de la expresión corporal. En este sentido, tiene un corte descriptivo, ya que ahonda en esas particularidades de la población específica de este contexto, analizando pues las problemáticas que inciden en ese desarrollo de las competencias a través de procesos comunicativos con el cuerpo como una mediación en esos procesos de construcción e interacción social. En este sentido, el paradigma sociocrítico, ya que se preocupa por una problemática social inminente frente a este contexto, y estamos hablando de una muestra entre 15 estudiantes que oscilan entre 5 a 12 años de edad. Las técnicas e instrumentos de recolección son la observación participante, ya que pretendemos desde el enfoque de Kurt Lewin en 1946, cuando habla sobre la investigación-acción participativa, como un ciclo donde se va planificando, ejecutando acciones, observando y analizando para interpretar cuáles son esas interacciones sociales, esas problemáticas que subyacen dentro de la acción de los participantes, donde el investigador se involucra con la población objeto de estudios y a su vez la investigación también aborda las problemáticas del contexto, ¿no? Entonces, como resultados preliminares, hemos determinado a partir de la revisión de literatura que existe una poca indagación sobre el desarrollo de competencias socioemocionales a través de la expresión corporal en el área rural, ¿no? Empezando por allí, pues la mayoría se centran es en lo urbano, es decir, en las ciudades, y muy poco se ha estudiado también desde el enfoque de la escuela nueva que se maneja acá en Colombia. En este sentido, la investigación propone algo novedoso, porque es una nueva mirada frente a estas teorías y a estas prácticas educativas, pero en un contexto rural de difícil acceso y donde hay un compromiso social por parte de los investigadores para que la educación artística sea el mediador de estos nuevos conocimientos. En conclusión, podemos decir de que la expresión corporal, la educación artística, fomenta el desarrollo de competencias socioemocionales para los procesos comunicativos, lo que tiene que ver también con la inteligencia intrapersonal e interpersonal. En este caso nos estamos centrando más que nada en lo interpersonal con niños y adolescentes y trabajando también con la docente que está acompañando también este proceso. Por otro lado, muestra la importancia de la expresión de los lenguajes artísticos frente a la expresión corporal en contextos rurales, ¿no? Que ya, pues, como se ha dicho anteriormente, son estudios que han explorado muy poco cómo se lleva esto a este tipo de contextos con estas problemáticas determinadas ya mencionadas antes. Y claro que invita, ¿no? Esta investigación a prestar atención a estas políticas gubernamentales para que inviertan en estos tipos de procesos, en visibilizar estas problemáticas de no solamente económicas, también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también por la humanización, ¿no? Por fomentar desde una educación más integral, más humana, donde potencialicemos lo que desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Nacional, con los lineamientos curriculares de la educación artística,
en el que se habla de educación artística y cultural, pues precisamente atendiendo a esas particularidades e intereses culturales de la población del contexto específico, siendo así el desarrollo de las competencias tanto de sensibilidad perceptiva, de producción, creación y de comprensión crítico-cultural en los estudiantes. Y para finalizar, pues traemos a colación una frase de Vygotsky que dice: el arte es una técnica social de los sentimientos, allí su valor educativo, en cuanto a la formación para una vida más plena y humanizada. Entonces, donde precisamente estamos hablando que de las artes, la educación artística permite comunicar mucho mejor nuestras referencias bibliográficas, algunas que hemos mencionado en el transcurso de la disertación, y nos queda pues en nombre de mi equipo agradecer este espacio que nos ha brindado el simposio para mostrar esta investigación que esperamos pues realmente contribuir con un granito de arena por lo menos en nuestra región. Muchas gracias. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.